Ya, lo que vamos a hacer ahora es una de las cosas ya de los análisis importantes, teniendo sus datos. Antes de hacer cualquier tipo de análisis, vamos a ver si sus datos son realmente confiables, el grupo que lo tomaron, para ver si podemos realmente hacer análisis. Para eso, vamos a utilizar, vamos a partir con el SPSS, tenemos nuestros datos. Recuerden que probablemente ustedes tienen muchas más preguntas y cada pregunta puede aportar alguna variable. Vamos a ver si los datos son confiables. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ir a análisis, vamos a ir a análisis de escala, ¿cierto? Y vamos a ir a análisis, reliability analysis, que es análisis de fiabilidad para saber si el test realmente fue bueno en medir o no. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio donde uno apuntaba? Que a veces según cómo se comportaba eso nos daba un nivel que tan confiable era. Esto es lo que vamos a analizar ahora, ya no es lo que creemos, es qué es lo que nos dicen los números. Para eso es muy importante que el instrumento que ustedes usen o que se usó en alguna investigación, ustedes sepan el siguiente valor, el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un estadístico que nos permite medir qué tan confiable fue nuestra medición en este grupo. En este caso, las variables se calcula con variables que sean numéricas. Nosotros, ¿cierto? Las vamos, cuando ustedes partan, van a cargar y les va a aparecer las variables acá y usted va a decir, voy a utilizar todas las variables, en este caso estas tres, para medir si es o no es confiable nuestra medición. Importante que el valor en general que se utiliza para indicar que un test fue confiable en su medición, que no está sesgado o que no pasó algo raro que puede haber afectado los datos, es que el alfa nos dé un valor de 0.85, va entre 0 y 1. Nos tiene que dar por lo menos 0.85 de indicador de que nuestro test es realmente confiable. Entonces, colocamos las preguntas o las escalas que medimos y apretamos OK. Y nos indica lo siguiente, ¿cierto? Nos indica que hubo 25 datos que se midieron, todos son válidos y me indica que el alfa de Cronbach, ¿cierto?, es de 0.561 o basado en la estandarización de algún ítem 0.567, lo cual es un número muy bajo en relación al 0.85 que nosotros tenemos. Y una de las cosas interesantes que podemos hacer es que cuando pedimos también, acuérdense, análisis de escala, vamos a estadísticos y vamos a marcar algunos que nos interesan, que yo les voy a ir explicando cada uno. Entonces, vamos a querer que nos entregue el valor, ¿cierto?, por ítem, que nos entregue el valor por si hubiese alguna escala. Y uno de los temas interesantes es si es que borramos alguna de esas preguntas o de esos valores, si permite aumentar o disminuir el alfa, la confiabilidad. ¿Por qué les planteo eso? Porque en algunas ocasiones, por el tipo de grupo, en algunas ocasiones cuando uno estandariza, también cuando lo vean en psicometría, hay ciertas preguntas que si uno las elimina, permiten aumentar considerablemente el alfa, o por el contrario, hay preguntas que el peso que tienen permite que a veces podamos disminuir el instrumento y dejar una o dos preguntas para medir un factor, porque están muy bien construidas, porque logran determinar muy bien la variable que uno va a medir. Y les voy a pedir que además me entregue la correlación entre las variables. Y coloco continuar, ¿cierto? Y me da el análisis. Entonces lo que yo veo es que 0.5, este test que construimos tiene una muy baja alfa de Cronbach, no es lo que esperábamos o no es lo suficientemente confiable. Nos da los datos de cada una de las variables, cuál fue el promedio de cada una, cuál fue la desviación estándar. Y una de las cosas que podemos ir notando es que, por ejemplo,
La variable torpe con acalorado tiene una correlación de 0,246, lo cual es positivo, pero relativamente bajo. En cambio, los que sienten calor y los que sienten temor a morir tienen una correlación de 0,461, lo cual ya puede ser significativo. En otras palabras, están más relacionadas esas dos variables. Y aquí está uno de los temas interesantes en este cuadro, ítem total estadístico. ¿Por qué? Porque nos permite indicar que cuánto pesa cada una de las variables y nos dice si es que las borramos. Si borramos la pregunta torpe o la variable que medía qué tan torpe se sentía uno, dice que la variable aumenta a 0,628 el alfa de Cronbach. Eso quiere decir que torpe es una pregunta que por la forma que está construida o la mayoría responde no logra medir significativamente y por el contrario baja la confiabilidad de nuestro instrumento. Acalorado, 0.340 si la eliminamos, o sea, hay que mantenerla porque si la sacamos baja aún más nuestra confiabilidad y temor también. Aquí tenemos esa variable que si es borrada, esa pregunta, ese factor, nos permite indicarnos que lo podemos borrar. O por lo menos que si lo borramos va a aumentar nuestra variable. Entonces, ¿qué hacemos? La idea es que comparen, primero vean cuáles son las preguntas internamente que pesan más, que pesan menos, y que vean idealmente, y de hecho desde el punto de vista científico deben hacerlo, es que si su alfa de Cronbach es mayor o es menor a lo que el instrumento o a lo que en otra investigación con el mismo grupo, con otro grupo, dio ese instrumento. Por eso que es tan importante tener el instrumento donde se aplicó y tener con quién comparar. El comparar es lo que nos da ese cuadrito para saber si estamos disparando muy lejos, muy cerca y nos encuadra. Esa primera clase que vimos los cuadros es el alfa de Cronbach. Ahora sabemos qué tan sesgado estamos. En este caso, con un 0,561 desde el criterio base, que es 0,85, está bajo, pero sería súper interesante saber si esta misma prueba, en vez de haber evaluado a estudiantes universitarios vespertinos, si lo aplicamos en diurno, ¿mantiene el mismo nivel de confiabilidad? ¿Será más? ¿Será menos? Y así podemos tener un parámetro donde comparar fundamentalmente. Si lo hacemos en el PSPP, también vamos a analizar, vamos a fiabilidad, marcamos las variables, nos da el modelo de alfa, ¿cierto? Y nos dice que la prueba los mismos valores, 0,56, los elementos, y acá nos dice qué es lo que pasa si borramos este elemento. La mediana va a aumentar o va a disminuir, qué pasa con la varianza, si la correlación aumenta, baja, y nuevamente si borramos el alfa de Cronbach, acá nos muestra que esto va a aumentar. Esa variable acá yo la tengo como entumecido y era tiene otro nombre en el otro lado, pero es la misma, temor acalorado y temor creo que era. Y en el caso de el deja móvil tenemos los datos, ¿cierto? Y déjenme borrar acá todo. Y vamos a ir a análisis, tenemos los datos acá, ¿cierto? Tenemos datos, vamos a análisis en análisis de los factores, análisis de confiabilidad, y vamos con el alfa de Cronbach, marcamos las variables que nos interesan, que son las cuantitativas, torpe, acalorado, temor, y nos muestra, una de las ventajas es que acá nos va mostrando en la misma hoja, nos va mostrando el cálculo, 0,561. Yo le puedo pedir, digo, ¿qué pasa con el alfa de Cronbach si el ítem es borrado? Aprieto y me empieza a mostrar qué pasa con cada uno de los cuadros, 0,28, 0,3, nuevamente esa variable torpe, que en la otra cosa le colocamos entumecido, es 0,28. Puedo ir marcando cada una de estas variables, quiero saber qué es lo que pasa con la desviación estándar, si en algún momento realizamos este análisis o esta desviación, aumenta, disminuye. Podemos hacer
un análisis de correlación entre cada uno, cuánto pesa una variable con otra, ¿cierto? Y una de las cosas interesantes que nos trae, que es un mapa de correlación que es bastante gráfico, ¿cierto? Y nos indica los valores, cómo se relaciona cada uno con otra variable. Recuerden que cuando es uno, en este caso son las mismas variables. ¿Y qué pasa si eliminamos una de las variables? Podemos ir probando. Entonces, fíjense que acá dice que si borramos esa variable, nos sigue a 0,128 y nos va dando también, insisto, estos valores. Yo podría quitar eso. ¿Cuánto pesa cada una de estas variables? Yo las puedo ir, insisto, desarrollando en cada uno de estos. Cuando hablamos ítem reversado, ítem borrado, ¿y qué es lo que pasaría? Si lo borramos, las correlaciones, qué es lo que pasa con los alfa de Cronbach. Y es bastante interesante acá que uno puede ir jugando de alguna manera visualmente y rápidamente con los análisis que uno quiere tener.